Oración matutina, 7 razones por las que cambiará tu vida ahora mismo y traerá paz y prosperidad. El sol apenas asomaba, y un aire extraño revoloteaba entre las calles desiertas de la ciudad. Algo estaba a punto de suceder. En una pequeña iglesia al final de la calle, una congregación había llegado a escuchar las palabras de un viejo sacerdote cuya voz parecía tener un eco místico que reverberaba en el alma. La gente murmuraba, había una sensación palpable, como si una chispa hubiera encendido un fuego secreto en sus corazones. ¿Qué podría tener esa oración matutina que prometía tanto? 7 razones. 7 razones que cambiarían sus vidas. Un rumor oscuro acompañaba a esa oración. Los ancianos hablaban de visiones extrañas, de sueños premonitorios, de seres que aparecían en las sombras. Eran ecos de un tiempo olvidado, cuando las plegarias realmente traían respuestas. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Entonces un susurro flotó entre ellos, la paz ya no volverá a ser la misma. ¿Qué quería decir eso? Las miradas se cruzaban con el corazón acelerado y el aliento entrecortado. Todo parecía una escena sacada de cuentos de terror, pero la esperanza brillaba en esos ojos aterrados. Mientras la atmósfera se volvía densa, las campanas sonaron. Don. Don. El sonido rompió el silencio como un rayo partiendo el cielo. Muchos se sobresaltaron, otros todavía intentaban captar la esencia de lo que estaban a punto de vivir. La mente les decía que se fuesen, pero sus pies permanecieron pegados al suelo, como si una fuerza invisible los atara. Entre susurros, se escuchó un grito de una mujer: no estás solo, confía en la oración. ¿Qué oración? ¿Por qué el pánico? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Así que tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta el botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Una sombra se deslizó entre los bancos, y los murmullos se tornaron en un silencio inquietante. Era como si el aire se hubiera congelado, todos esperaban algo más. Y entonces una figura oscura apareció en la entrada de la iglesia. Sus ojos resplandecían con una luz de otro mundo, y una voz profunda reverberó en la sala: la fe tendrá un precio. Quedaron petrificados, incapaces de procesar lo que veían. La pregunta en el aire era clara: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar? La noche apenas comenzaba. El miedo se apoderó de la iglesia, como un manto negro cubriendo los corazones de los presentes. Nadie se atrevía a moverse, a respirar. Aquella figura oscura que parecía sacada de pesadillas, se acercó lentamente al altar. Sus ojos brillaban con una intensidad que atravesaba la penumbra y aquellos que los miraban sentían un helado escalofrío recorrer sus espinas dorsales. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por encontrar la paz? Preguntó con una voz que temblaba entre un susurro y un trueno. Los asistentes intercambiaron miradas cargadas de confusión. ¿La fe es un don, pero qué tan lejos estarían dispuestos a llegar por ella? Una mujer se atrevió a hablar, su voz apenas un hilo: ¿qué quieres de nosotros? Su mirada, aunque temerosa, emanaba un atisbo de valentía. La figura la observó con una mezcla de desprecio y fascinación. La oración es solo el principio. Para recibir el regalo de la paz, deben estar dispuestos a enfrentar su oscuridad. Su declaración quedó suspendida en el aire, como una pesada piedra que se ha lanzado en un profundo océano. Las campanas continuaron sonando, marcando el compás del temor y la incertidumbre. Recuerden, el miedo solo es la puerta. La verdad se encuentra más allá, continuó la figura. A medida que hablaba, las luces comenzaron a parpadear, como si la iglesia misma estuviera respondiendo a su presencia. Estaba claro que algo sobrenatural estaba en marcha, algo que ni siquiera el viejo sacerdote, que había pasado su vida orando y guiando a los necesitados, podía controlar. Los murmullos se volvieron más frenéticos. La congregación, antes unida en oración, ahora parecía estar a punto de estallar en pánico. Vámonos, esto no es lo que necesitamos, dijo un hombre con el rostro pálido.
Finalmente el miedo se apoderó de casi todos, y poco a poco comenzaron a alejarse de la figura. Sin embargo, la mujer que había hablado antes se quedó donde estaba. Con un corazón palpitante pero decidido, dio un paso al frente, desafiando la oscuridad que se cernía sobre ellos. No tengo miedo. Si la fe requiere un precio, estoy dispuesta a pagarlo. Su voz resonó a través del silencio tenso, rompiendo la sensación de parálisis que había capturado a la congregación. La figura se volvió hacia ella, sus ojos resplandecían con un fuego interno, como si hubiera estado esperando este momento. Entonces conocerás la verdad, le dijo. Con un gesto de su mano, hizo que una luz brillante emergiera del altar, iluminando la iglesia entera, borrando la negrura que los había envuelto. Todos dieron un paso atrás, impresionados por el esplendor luminoso, pero la mujer no se movió, atrapada en un impulso desconocido. ¿Qué es eso?, gritó alguien. ¿Qué va a pasar? La figura se limitó a sonreír, su expresión significaba tanto el terror como la promesa de algo oculto, algo que la mujer debía descubrir. El brillo comenzó a intensificarse y se transformó en un vórtice de energía, como una tormenta en miniatura. Las murallas de la iglesia vibraban, y la sensación de que el tiempo se desvanecía llenó el aire. La mujer, perdida en la luz, miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de sus compañeros. Pero todos parecían estar en su propio mundo, llenos de dudas e incertidumbres que nunca antes habían enfrentado, y en aquel mismo instante, un ruido atronador resonó desde lo profundo de la tierra. Era el eco de un despertar. La figura oscura alzó su mano, diseminando la luz como si fuera un faro en la noche. Esto apenas comienza. La elección se aproxima, pronunció, dejando a la congregación sumida en un caos de miedo y confusión mientras la luz los envolvía. La mujer sintió que algo dentro de ella se encendía. ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Qué respuestas ya va a obtener de la luz? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras los primeros destellos de terror y esperanza danzaban en sus corazones. ¿Sería capaz de soportar el precio que la figura había mencionado? ¿O se convertiría en la próxima víctima del sacrificio que la oscuridad exige? La noche seguía siendo joven, y el tiempo para las decisiones se evaporaba rápidamente. La luz envolvía a la mujer, pero a medida que brillaba más intensamente comenzó a doler. Era una sensación que invadía su mente, como si cada recuerdo oscuro y cada miedo olvidado reaparecieran con fuerza. Sentía que se desvanecía en la calma, pero también en el caos que se desataba a su alrededor. Los gritos de los congregantes se mezclaban con las campanas, y su eco resonaba en sus oídos como un canto de guerra. Ella cerró los ojos, tratando de concentrarse en lo que la figura le había prometido. Pero, ¿qué verdad podría llevarla a la paz que tanto anhelaba? «Míralo. Mira lo que has desatado», exclamó el viejo sacerdote, mientras se tambaleaba tratando de mantenerse erguido. La figura oscura parecía divertirse con su angustia. «No es un error, padre. Todo lo que les pertenece debe ser enfrentado, incluso si es doloroso». La voz resonaba en la pared como un eco. La congregación, entre el pánico y la incertidumbre, se volvió hacia el altar, ansiosa y aterrorizada al mismo tiempo. La mujer abrió los ojos, sus pupilas oscurecidas por la desesperación. «No estoy aquí para ser una víctima. Estoy aquí para encontrar la verdad», declaró, firme. La vibración del aire cambió. La figura negra dio un paso hacia ella, acercándose lentamente como un depredador antes de atacar. «La verdad siempre tiene un precio, mi valiente. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» El corazón de la mujer se aceleró. Lo que estaba a punto de cruzar no era solo un umbral físico, sino que podría convertirse en la puerta a todo lo que había temido. De repente el brillo de la luz se volvió apabullante y la iglesia tembló una vez más. La figura levantó sus manos, convirtiendo el vórtice de luz en un torbellino oscuro, como si las sombras estuvieran descendiendo desde el techo. «Debes confrontar lo que has evitado. Tu sombra te está llamando». Mientras la oscuridad se desataba, paisajes de su vida aparecieron, arremolinándose ante sus ojos. La imagen de su madre enferma y deprimida, que alguna vez había prometido salvar, el fracaso de sus estudios, su vida amorosa destrozada por el miedo a ser herida. La carga de sacrificios no cumplidos aparecía por todas partes, mientras miles de voces resonaban en su mente, el murmullos de la congregación se convirtieron en llantos de ruego. «Ayúdala. No puede ser. Esto está mal», gritaban,
pero la figura hizo un gesto para silenciarlos, como si la luz misma pudiera absorber su desesperación. Pandilla de ovejas, no tienen idea de cómo ayudarla. Solo ella puede salvarse. La mujer sintió como el calor de la luz comenzaba a transformarse en frío, helando su aliento. La sombra de sí misma se alzó frente a ella, una figura oscura entrelazada con cadenas de sus propios miedos. El viento que soplaba parecía susurrarle instándole a huir, a esconderse de lo que estaba a punto de revelarse. La figura oscura sonrió, su rostro iluminado por un fulgor sobrenatural. Cada elección tiene consecuencias y cada decisión que tomes te guiará a esta cruz. ¿Seguirás? ¿O permitirás que el miedo decida por ti? Momentos antes de que ella pudiera responder, un destello de luz cortó el aire, y algo se resquebrajó en el ambiente. La tensión era palpable, el tiempo parecía haberse detenido, y la figura observaba, expectante. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la figura oscura, mientras las sombras a su alrededor comenzaban a danzar frenéticamente, buscando atraparla. ¿Se atrevería a dar ese paso definitivo? ¿O caería de nuevo en la oscuridad de su propia negación? La mujer sintió como la presión aumentaba, y con un profundo aliento se preparó para enfrentar lo desconocido. Aquel momento se definía no solo por su decisión, sino por lo que la verdad exigiría de ella. La incertidumbre flotaba en el aire, mientras las sombras se acercaban aún más. El eco del antiguo sacrificio retumbaba en su pecho. ¿Estás lista para conocer la verdad que cambiará todo? El tiempo se estaba agotando y la realidad en la iglesia era más frágil que nunca. El desenlace no solo afectaría a la mujer, sino a todos los presentes. Lo que sucediera a continuación podría reescribir el destino de quienes habían estado allí aquella noche. El aire se volvió denso, casi palpable. La mujer inhaló profundamente, su cuerpo temblando, y en ese instante comprendió que no podía retroceder. La verdad era un camino que debía transitar, y aunque el miedo la atenazaba, había una chispa de determinación ardiendo en su interior. Un estruendo ensordecedor reverberó cuando la figura oscura alzó sus manos, creando una tormenta de sombras que se agolpaban en el espacio. Las paredes parecían echoar las súplicas de las almas atrapadas en su pasado, y la mujer sintió que los rostros de sus seres queridos la rodeaban, como un mar de miradas perdidas. «Solo tú puedes romper la cadena», gritó la figura, a la palabra disparada como un trueno. «Deja que las sombras te cuenten su historia». Un candente escalofrío recorrió su columna vertebral. Se dio cuenta de que cada sombra portaba una lección, una sombra por cada miedo que había enfrentado, y una lección por cada dolor que había sufrido. «¿Por qué no te alejas? Esas cadenas son parte de mí», se dijo, resistiendo el impulso de apartarse. Las voces la rodearon, elevándose y cayendo, susurrándole secretos olvidados, promesas quebradas. Podía sentir como su corazón latía con fuerza, atormentado por la mezcla de angustia y una inquebrantable necesidad de liberarse. La figura oscura se acercó lentamente, sus ojos resplandecían como llamas que avivaban su confusión. «Tu historia acaba de comenzar. Todo lo que has vivido está en tus manos. Tómalo y transfórmalo». Era una súplica, una revelación, y pese a la desesperación, empezó a recordar momentos de luz, la risa de su madre en días de sol, o los días en que amó sin miedo. «Recuerda», insistió la figura. «Recuerda lo que eres capaz de hacer. Las sombras son solo el reflejo de tu propia fuerza». Entonces, en un momento de claridad, comprendió que nunca podrá derrotar a lo que no entiende. La luz que había sentido al principio comenzó a resurgir, mezclándose con la oscuridad, creando un brillo cálido que comenzó a romper las cadenas que la mantenían cautiva. «Lo haré», gritó, tanta pasión en su voz que hizo temblar el suelo. Fue como si un torrente de energía fluyera a su alrededor, arrastrando consigo las sombras que intentaban competir con su luz. Los gritos de la congregación se disiparon, reemplazados por un profundo silencio reverente. Las sombras comenzaron a ceder, transformándose en figuras etéreas que reflejaban sus vivencias. Podía ver cada dolor, cada renuncia y cada decisión tomada, y con cada una de ellas, un destello de fortaleza comenzaba a brillar aún más intensamente. Un ardor cálido floreció en su pecho, llenándola de empoderamiento. «Soy más que mi pasado», murmuró, resonando en cada rincón de su ser, pero mientras el último residuo de oscuridad se desvanecía, la figura oscura sonrió maliciosamente.
Piensas que has ganado, pero cada batalla tiene sus repercusiones y antes de que pudiera procesar sus palabras, una grieta se abrió bajo sus pies. La tierra tembló y la congregación retrocedió, aterrorizada por lo que ocurría. La mujer, aún a medio camino entre la luz y la oscuridad, miró hacia el abismo que se abría ante ella. ¿Qué ocurrirá ahora? Se preguntó, su mente corriendo en mil direcciones. La decisión había sido tomada, pero las consecuencias parecían estar mucho más allá de su control. Ante sus ojos, una sombra más grande que todas las demás emergió del abismo, un eco de sus propios temores. El momento había llegado, pero ¿acaso estaba lista para enfrentar lo que realmente significaba luchar por su verdad? La tensión se respiraba en el aire como un susurro, el destino de todos dependía de su siguiente movimiento. El abismo la llamaba. La verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras comenzaron a moverse, como si fueran serpientes dispuestas a devorar todo a su paso. La mujer sintió el escalofrío de la incertidumbre sobre su piel, mientras la inmensa figura desde el abismo se erguía frente a ella, bulliciosa y aterradora. Era casi como una cólera que había estado esperando, y ahora, en cada latido de su corazón, podía escucharla roncar. ¿Quién eres?, preguntó su voz temblando pero decidida. No había ningún eco amable en la respuesta de la sombra, solo una distorsionada risa que reverberaba en los rincones de su mente. Soy lo que siempre has temido, susurró, su voz como un viento helado que circulaba entre la congregación, trasladando el miedo a cada corazón. Soy la parte de ti que has ignorado, que has enterrado bajo montones de recuerdos felices que no son más que una fachada. El horror y la desesperanza se intensificaron. En un instante recordó los momentos en que se había sentido perdida, cada rechazo, cada error que había cometido. Las sombras que antes parecían danzar a su alrededor ahora creaban una red que la atrapaba firmemente. Sentía que comenzaba a hundirse, como si el abismo en lugar de ser un escape, fuera una cárcel. No, gritó apretando los puños. No soy solo mis miedos. Soy más fuerte que esto. La luz que había comenzado a brillar en su interior se agitó, iluminando fugazmente la penumbra que la rodeaba. Pero la sombra se movía como un torrente alimentándose de su duda. Tus recuerdos son cadenas que no puedes romper y que te arrastran hacia una eternidad de sufrimiento. ¿Te atreverás a enfrentarme, o permitirás que la oscuridad determine tu destino? La mujer buscó en su interior. Había luchado durante tanto tiempo y había radiante verdad en su corazón, aunque estaba empañada por el miedo. Pero ahora sabía que la lucha era inminente. No voy a permitir que decidas por mí. Con esa declaración, giró sobre sus talones y levantó la mirada hacia la congregación que temblaba y se acurrucaba en el borde del abismo. Ayúdenme. No puedo hacerlo sola. Su voz era un rugido, un llamado a la acción, las sombras parecían dudar. El poder de su declaración resonó en el ambiente pesado. Algunos de aquellos a su alrededor comenzaron a moverse, a unir fuerzas. El momento se detuvo. A medida que cada uno comenzaba a dejar atrás sus propios miedos, una luz tenue brilló entre ellos, unidas como un solo cuerpo. De repente la figura oscura rugió furiosa debido a la unión que se formaba. Estás condenada a fracasar. La oscuridad siempre reclama lo que es suyo. En ese instante, la mujer sintió una oleada de energía recorrerla, alimentada por la fe que emanaban aquellos que la rodeaban. Era un destello de esperanza, un poder compartido que ella no había contemplado antes. Juntos somos más fuertes, exclamó expandiendo su luz hacia todos, el abismo reverberó con una mezcla de odio y temor. La sombra pareció tambalearse, vacilando ante el poder que sus temores habían ocultado por tanto tiempo. La sala temblaba. No, gritó su voz temblando mientras la mujer y su grupo se unían en una sinfonía de luz, pero justo cuando la sombra se desvanecía, un nuevo eco resonó en su mente: la verdad tiene un precio. Una risita siniestra en la distancia, dejando en claro que liberar a la congregación era solo el primer paso. La mujer miró hacia la grieta que aún ardía en el suelo. ¿Qué más deberé enfrentar? El aire empezó a concentrarse nuevamente como si una respuesta se acercara a pasos agigantados. Se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba, un camino lleno de consecuencias difíciles de imaginar. ¿Estaba lista para asumir ese costo? La respuesta del universo se sentía mortalmente cerca, y cada segundo contaba en este juego del destino. Un fuerte temblor recorrió la tierra, y las luces comenzaron a titilar.
La pregunta resonaba en su mente sintiendo que todo lo que había vivido preparaba el terreno para lo que vendría. La noche perdía su calma, y ella no sabía si estaría lista para los sacrificios que le esperaban. ¿El abismo que había temido sería su salvación o su condena? La tierra vibraba bajo sus pies, como si el propio abismo estuviera despertando. La mujer se sintió atrapada entre la luz y la oscuridad, su corazón retumbando como un tambor de guerra. La congregación que una vez se había acurrucado en el miedo ahora brillaba con una determinación renovada, pero el eco de la amenaza aún persistía, como un susurro venenoso que atravesaba la brisa. «Debes elegir», resonó la voz oscura, retumbando en sus mentes. «¿Vas a pagar el precio por tu libertad? La verdad no es un regalo, y menos aún su aceptación». «Lo haré». La mujer gritó sintiendo que la energía de sus compañeros le infundía valor. «Lo haré porque no soy solo yo. Somos todos nosotros». El abismo tembló aún más, y con cada pulso del suelo, las sombras que lo habitaban se retorcían como serpientes furiosas. ¿Crees que la unidad es suficiente? Tus miedos están arraigados en el pasado, y olvidar será tu mayor enemigo, rió la sombra, burlona y sarcástica. La mujer cerró los ojos, no podía permitir que la duda invadiera su mente. Sentía la luz de sus compañeros, sentía la fuerza de sus resoluciones palpitar en el aire. No tengo que olvidar. Solo necesito recordar sin que el miedo me consuma. Los murmullos en la congregación crecieron, una ola de aliento colectivo. Sí. Gritó uno. Recordemos juntos nuestro dolor y usemos esa energía. Una luz vibrante comenzó a formarse entre ellos, pulsando en armonía cada vez más fuerte. Un destello brillante emergió del centro, desafiando la oscura voz que intentaba devorarlos. La sombra pareció tambalear, su risa se tornó en un grito de ira. Tendréis que enfrentar el costo de la verdad. No sabéis lo que está por venir, la sombra advertía, pero era demasiado tarde. La luz se expandía cada vez más intensa, guiada por el poder de su vulnerabilidad compartida. Sin embargo, en medio de este resplandor, la mujer sintió un escalofrío. Las palabras de la sombra reverberaban en su mente. ¿Qué verdad debían enfrentar realmente? Justo cuando se sintió lista para aceptar el desafío, un nuevo grito surgió más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido. Era un grito de dolor, un eco de pérdidas que había sufrido. Se dio cuenta de que ese sonido no provenía de su interior, sino del abismo. Instintivamente su cabeza giró. Frente a ella una figura emergía de las sombras, cada paso resonando como un tambor de muerte. La figura parecía familiar, un reflejo enterrado en su pasado, alguien que creyó que jamás volvería a ver. ¿Por qué has regresado?, ella murmuró, sintiéndose dividida entre el amor y el entendimiento de las traiciones no resueltas. Porque la verdad necesita ser revelada, tal como yo. ¿Te atreverás a conocer quién realmente eres?, dijo la figura con una voz melancólica. La mujer se sintió atrapada en su mirada, como si esa presencia pudiera desenterrar cada rincón oscuro que había mantenido en secreto. Su corazón latía con fuerza. ¿Era ese el precio que debía pagar? La sombra oscura rió en el fondo, saboreando la confusión que estaba ocurriendo. La luz de la congregación titiló, tambaleándose entre el miedo y la valentía. Ahora más que nunca, tenían que decidir qué camino tomar. ¿Unirse en aceptación de su verdad, o dejarse arrastrar nuevamente hacia la oscuridad de sus miedos? ¿Qué elegiremos?, preguntó su voz resonando como un eco en el abismo. La respuesta se acumulaba en el aire, una elección crucial estaba a punto de convertirse en realidad. La congregación se unió, espejo de su propio destino, pero el eco de la sombra aún retumbaba en su mente. La verdad tiene un precio, ¿estás lista para pagarlo? Así, la niebla oscura no era solo un opresor, sino guardián de secretos que podría cambiar todo. ¿Cuál sería el sacrificio que tendrían que realizar para salir de la trampa que habían creado? La respuesta estaba por llegar, y el abismo no estaba listo para liberar sus secretos tan fácil. El eco de la figura resonaba en su mente, su presencia tan real como una sombra persistente. La mujer se sentía atrapada en una encrucijada, el peso de los recuerdos y secretos presionando con fuerza en su pecho. La congregación a su alrededor se mantenía alerta, cautivada por el drama que se desplegaba ante ellos. ¿Quién eres realmente?, la mujer preguntó, su voz temblando un poco como si temiera la respuesta. La figura sonrió, un gesto triste que parecía cargado de historias pasadas. Soy todo lo que has dejado atrás,
cada decisión equivocada y cada promesa rota. He regresado porque no puedes marcharte sin mí. La verdad, querida amiga, es un espejo en el que todos debemos mirarnos, aunque el reflejo asuste. Las sombras del abismo se agitaron, como si respondieran a ese llamado oculto. La mujer sintió que el aire se volvía más denso, un peso que parecía sacudir su voluntad. No tienes que estar aquí, simplemente eres un eco, intentó convencerla a sí misma. Pero en su interior, la voz resonante de la figura le decía que la enfrentaba, y no podía ignorarla. La congregación, sintiendo la tensión creciente, comenzó a murmurar entre ellos. Las fosas de dolor y traición se abrían, y en sus corazones emergían esas verdades dolorosas que habían olvidado. No hay camino hacia la libertad sin enfrentar nuestra oscuridad, dijo uno de ellos, su voz firme pero quebrada. La figura salió lentamente de entre las sombras. Cada uno de nosotros lleva su propia carga. Pero vosotros estáis unidos en esto. Debéis confrontar vuestras heridas y la luz brillará aún más. La mujer recordó otras caras, otros momentos en que se sintió perdida y sola. Ahora sabía que no solo luchaba por su pasado, sino por el futuro de todos. El peso de su elección se sintió más abrumador que nunca. Sintió que el abismo no solo era un lugar de sufrimiento, sino también un escenario donde podrían solidificar su fortaleza colectiva. El abismo, antes aterrador, ahora parecía una puerta a la verdad. ¿Y si al enfrentar esto, encontramos más que dolor?, preguntó con una nueva resolución, mirando a sus compañeros a su alrededor. ¿Y si al desenterrar nuestro pasado, encontramos también la esperanza? Las sombras se detuvieron, y por un momento el silencio rodeó a la congregación como un abrigo. La sombra oscura pareció vacilar, la risa burlona se desvaneció. ¿De verdad creéis que la verdad os liberará? La verdad duele y el sacrificio estará a la vista, pero había una chispa en la mirada de cada uno de los presentes. Sí, duele. Pero prefiero sentir ese dolor que vivir en un vacío eterno, afirmó una mujer con lágrimas brillantes en los ojos. La congregación, unida, comenzó a encenderse nuevamente con la luz de su determinación. Unidos, recordaremos todo lo que hemos perdido. Así podemos darle la cara a lo que hemos evadido, dijo la mujer, su voz resonando como un estandarte de batalla. Y de repente un grito colectivo vibró en el aire, un eco de coraje que resonó en el abismo, pero en ese instante de transformación, la figura se acercó más, su mirada penetrante. Recordad, cada paso hacia la verdad puede tener un costo. ¿Estás dispuesta a pagar el precio, incluso si eso significa perder algo más que tus miedos? El abismo tembló nuevamente, un aviso ominoso que vibraba en el alma de cada uno. La mujer se dio cuenta de que la oscuridad no solo guardaba secretos, sino también decisiones que podían cambiar el curso de sus vidas. La luz y la esperanza eran tentadoras, pero había un costo inherente que no podían ignorar. Mientras su corazón se aceleraba, sintió que el riesgo era inevitable. Con sus compañeros a su lado, miró una vez más a la figura, había una verdad en ella que la llamaba. Estoy lista, respondió con la voz firme y clara, a pesar del frío que la recorrió, pero apenas esas palabras se pronunciaron, una risa siniestra resonó en el aire. Entonces, que comiencen los sacrificios. La sombra retumbó y el abismo se sacudió, preparándose para revelar sus secretos más oscuros. La mujer contuvo la respiración. ¿Qué revelaciones escabrosas estaban a punto de salir a la luz y quién pagaría el precio más alto por su verdad? El suelo temblaba bajo sus pies, como si el abismo tuviera vida propia, ansioso por engullir los secretos que habían permanecido ocultos. El eco de la risa siniestra resonaba en su mente y un nudo se formó en su garganta. Cada mirada de la congregación se sentía pesada, cargada con la expectativa del dolor que estaba por desatarse. La figura, aún asfixiante en su proximidad, levantó una mano hacia la luz tenue que comenzaba a filtrarse en el abismo. ¿Veis esa luz?, preguntó, su voz suave pero firme como un trueno distante. Es la luz de las verdades que jamás quisisteis enfrentar. ¿Estáis listos para que os guíe a través de esta oscuridad? Por favor, no. Gritó una voz del fondo. Era un hombre con ojos aterrados, su rostro demacrado por el miedo y la negación. No deseamos ver lo que ahí hay. Moriremos antes que enfrentar nuestros fantasmas, el murmullo recorrió a la multitud. La mujer sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cuántos más sentían lo mismo? ¿Cuántos más estaban dispuestos a renunciar a su libertad?
El miedo no nos protegerá, dijo con una convicción que no sabía de dónde salía. No podemos seguir, huimos de lo que somos. La figura se mantuvo en silencio observando. Era un repaso de historias, de decisiones. La mujer recordó momentos que había decidido olvidar, momentos en los que el dolor había hecho de ella lo que era. Esto no es solo para mí, es para todos. No podemos vivir en cadenas, pensó con firmeza, de repente el abismo se iluminó. Llamas danzantes brotaron de las sombras, estallando en un espectáculo de colores y sombras entrelazadas. La figura sonrió, pero esta vez, la mueca contenía un desafío. Bienvenidos a vuestro juicio. Ahora, cada uno de vosotros enfrentará su propia verdad. Las llamas giraron y giraron hasta convertirse en imágenes. Una a una, las sombras comenzaron a mostrar rostros y escenas que llevaban tiempo enterradas en la memoria. Un instante atroz, un amor perdido, un secreto guardado bajo llave. La mujer vio fragmentos de su vida desmoronarse ante ella, iluminando todas aquellas decisiones que había tomado para escapar. Los murmullos de la congregación se intensificaron, mezclándose con llantos y gritos. Todos estaban siendo empujados al borde de su propia oscuridad. Esto es solo el principio, dijo la figura, su voz resonando en el aire crepitante. ¿Estáis dispuestos a ver lo que realmente sois? Una mujer a su lado, con el rostro bañado en lágrimas, se cayó de rodillas. No puedo soportarlo. Por favor, sálvame. La súplica llenó el aire, pero la figura permaneció impasible, como un guardián que no podía ofrecer compasión. Todos debemos pagar un precio, murmuró, su mirada penetrante en cada uno de ellos. La mujer sintió que la presión aumentaba, atrapada entre el anhelo de hallar la verdad y el miedo de lo que podía descubrir. ¿Y si esos fantasmas nos devoran? ¿Y si encontramos más que luz? La pregunta quedó flotando, un eco de incertidumbre que heló el aire. El abismo parecía estar esperando la respuesta, de repente el temblor alcanzó su punto máximo. Un destello de luz casi cegador brotó del centro, iluminando las caras asustadas de la congregación. La mujer dio un paso adelante decidida. No por mí, sino por todos nosotros. Estamos listos, pero en el instante que pronunció esas palabras, el abismo se oscureció aún más. Un grito desgarrador resonó entre ellos, y la figura sonrió con una satisfacción siniestra. Recuerda, la luz siempre viene con un precio elevado. Pero lo que descubráis esta noche cambiará para siempre el rumbo de vuestras vidas. Los corazones latían con fuerza, y un nuevo temor se apoderó de la mujer. Ella sabía que lo que estaba a punto de desatarse podía cambiar todo o destruirlo por completo. La figura se acercó, su mirada penetrante hacia ella. ¿Estás lista para descubrir lo que hay detrás de ese velo de oscuridad? En ese instante la mujer se dio cuenta de que el verdadero sacrificio estaba aún por llegar. ¿Podría soportar la verdad de su pasado? La oscuridad se cerró a su alrededor, un manto pesado que parecía absorber la última chispa de esperanza que había nacido en su pecho. La figura avanzó, sus ojos centelleantes como cuchillos en la noche. La mujer sintió un temblor interno, la ansiedad y la determinación colisionando en su ser. Sabía que no existía escape ni camino de vuelta. Lo único que podía hacer era enfrentar lo inevitable. Las llamas continuaron girando en el aire, revelando visiones que arrebatarían el aliento. Vio su infancia, corriendo libre por un campo bañado de luz. Recordó las risas, las esperanzas de un futuro brillante y luego vino la sombra, la traición. Esa traición que había enviado ecos de dolor a través de los años. Tenía que mirarla de frente. Debes permitir que la verdad te consuma, dijo la figura, su voz sonando como un susurro suave pero cargado de amenazas. ¿Qué es lo que temes perder más? ¿Tu identidad o el conocimiento de quién realmente eres? La mujer tragó saliva, el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Podía sentir miradas aterradas sobre ella, reflejos de su propio miedo. El hombre que había gritado antes, ahora miraba hacia el abismo, su expresión erosionada por la desesperación. Las imágenes que salían de las llamas eran espejos de su sufrimiento, de las decisiones que los habían traído a ese umbral. Cada uno en la congregación luchaba con sus propios fantasmas, manifestándose entre gritos y sollozos. ¿Por qué debería enfrentar mis demonios, cuando puedo vivir con ellos? La mujer estalló, su voz resonando en la penumbra. Sentía que esa batalla era no solo la suya, sino de todos ellos. No queremos recordar.
Queremos olvidar. La figura sonrió, pero no había nada de compasión en su rostro. Olvidar es tan solo una señal de debilidad, replicó. En este espacio, la fortaleza se forja a través de la verdad. ¿Vas a dejar que tu miedo hable más que tu voluntad de liberarte? Las llamas comenzaron a mostrar escenas de sufrimiento, pero también imágenes de amor verdadero, de amistad, momentos de alegría. La mujer supo que no podía enfocarse solo en el dolor. La verdad no se limita a lo que hemos perdido, también se trata de lo que podemos ganar. Su voz se alzó, empoderada por una nueva comprensión. Quizás sea el momento de encontrar el valor. Un murmullo recorrió a los presentes. Aquellas palabras resonaron, y en su interior, algo comenzó a cambiar. La figura se acercó aún más, el fuego iluminaba su rostro, revelando una expresión que era difícil de descifrar. ¿Estás dispuesta a mirar y recordar todo, sin importar el costo? La mujer sintió que su corazón se aceleraba. No sé qué tan fuerte soy para soportar esto, pero me voy a intentar. Quiero ser libre de esta carga. ¿Y si me quema?, preguntó con un susurro temeroso. ¿Y si me consume de una vez? Eso depende de ti. El fuego solo es destructivo cuando le temes. Si lo aceptas como parte de ti, puedes resurgir de las cenizas. La figura hizo una pausa, sus ojos penetrantes ahora llenos de un fuego propio. ¿Te atreverás a dar el primer paso? La mujer cerró los ojos, el eco de la pregunta resonando en su mente. Había una profunda resistencia en su ser. Pero también un deseo voraz de liberarse de las cadenas que la mantenían cautiva. Un sopor profundo tomó el lugar de sus miedos momentáneamente y su resolución creció. No puedo hacerlo sola, murmuró casi a modo de súplica. La figura asintió lentamente. No estás sola, nunca lo estás. Pero tendrás que buscar la valentía en tu interior. ¿Listos, entonces? El ambiente vibró y fue como si el abismo se excitara a la espera de lo que vendría. La mujer abrió los ojos, el miedo aún presente, pero ahora mezclado con un chispa de valor. Todos estamos listos, comenzó a decir, pero las llamas rugieron repentino, interrumpiendo su voz. Un viento helado azotó la congregación, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor aceleradamente. En ese momento un grito desgarrador retumbó desde las profundidades del abismo, un sonido que hacía temblar el mismo suelo. ¿Qué significaba aquel grito? ¿Era un aviso para retroceder o un llamado a avanzar? El tiempo se detuvo mientras una luz envolvía el lugar, y la última pregunta flotó en el aire. ¿Cuánto dolor estás dispuesta a encontrar para poder sanar? El aire en la iglesia se volvió denso, como si el destino mismo estuviera preparando su llegada. La figura oscura se alzaba imponente, pero esta vez, la mujer sentía una determinación ardiente en su interior. Había comprendido que el costo no era solo su propio sufrimiento, sino el de todos a su alrededor. Miró a la congregación, sus corazones latiendo al unísono, sintiendo que en ese momento, juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Debemos enfrentar nuestra verdad, sin miedo, exclamó con una voz firme, cortando el silencio tenso. Nuestra unión tiene un poder infinito. Juntos podemos arrastrar nuestras sombras hacia la luz. Los murmullos se convirtieron en un grito colectivo de aceptación. Todos eran espejos de dolor y esperanza, dispuestos a enfrentar sus demonios codo a codo. Aquella noche no solo se trataba de su búsqueda personal, estaban formando un ejército de valientes, decididos a reescribir su destino. Ahora, gritó la mujer, levantando los brazos, y el brillo que había empezado a brotar de sus corazones comenzó a expandirse. Las sombras parecían retroceder ante el poder de su luz compartida. El eco de sus decisiones pasadas se estaba transformando en una sinfonía de valentía. La figura oscura, atrapada entre la luz y la oscuridad, sintió el llamado de su propio poder. Esto no es suficiente, rugió, pero su voz temblaba, sus afirmaciones estaban perdiendo fuerza. No, esto es solo el comienzo, replicó la mujer. Estamos listos para enfrentar lo que somos, y no permitiremos que nuestra oscuridad nos defina. Estamos aquí para sanar, no para ser destruidos. Con cada palabra, la luz se intensificaba, como el fuego que consume la maleza. Las llamas del abismo comenzaron a desgarrarse, iluminando recuerdos y la verdad oculta. La congregación pudo ver imágenes de sus vidas atravesadas por la pérdida, pero también vislumbraron momentos de amor, unión y fortaleza. Míranos. Somos más que nuestros errores.
Gritó un hombre del fondo, su voz resonando con poder. Todos se unieron, recordando juntos sus momentos de gloria. El abismo se estremeció y comenzó a cerrarse lentamente, su poder debilitándose ante la fuerza de su conexión. La figura oscura dio un paso atrás. No podéis escapar. La verdad siempre traerá dolor. Pero los miembros de la congregación, guiados por su luz interna, no se amedrentaron. Era hora de tomar una decisión. La mujer, sintiendo la energía vibrante entre todos, avanzó. El dolor es un precio, pero el costo de no enfrentar nuestra verdad es mayor. La libertad que buscamos está al otro lado del miedo. Las llamas danzaron, y el abismo comenzó a cerrarse. La sombra perdió su poder, su forma temblando ante la luz. El miedo de la congregación se transformaba en coraje palpable. La figura oscura miró hacia la mujer, sus ojos ahora reflejando la incertidumbre. ¿Estás dispuesta a dejarme ir?, preguntó su voz melancólica y profunda. La mujer sintió compasión. No era solo un enemigo, era una parte de ella misma que había temido aceptar. Lo haré porque el miedo no puede definir mi futuro, dijo con decisión. Todos llevamos sombras, pero juntas podemos convertirlas en luz. Y en ese instante comprendieron que enfrentar la oscuridad no significaba perderse, sino liberar su verdad y reavivar su esperanza. Un destello ardiente se desató cuando la figura oscura se evaporó en una nube de cenizas, dejando un vacío en su lugar. La congregación sintió una ligadura entre ellos, una unión más fuerte que cualquier temor individual. Ya no eran solo almas perdidas en la penumbra, sino guardianes de su propia redención. El aire comenzó a clarear, y las primeras luces del amanecer filtraron a través de las vitrinas de la iglesia. La mujer cerró los ojos, sintiendo la energía renovada. Hemos enfrentado nuestros miedos, y ahora, renacemos. La congregación estalló en un coro de gritos, celebrando la libertad que habían conquistado juntos. Los ecos de la noche resplandecieron, y cada corazón latía con fuerza, lleno de promesas de un nuevo amanecer. La mujer se dio la vuelta hacia el sacerdote, quien la miraba con un brillo de orgullo en sus ojos. Hiciste lo que muchos temen. Te atreviste a mirar el abismo y lo transformaste en luz. Así fue como la historia de aquella congregación se convirtió en una leyenda. De almas marcadas por el dolor, se transformaron en un faro de esperanza y valentía, recordando que la vida, aunque llena de sombras, siempre tiene un destello de luz esperando por ser descubierto. Nunca olvidarían el costo, ni el sacrificio requerido para hallar la verdad. Pero en su corazón, sabían que cada batalla había valido la pena. La paz y la prosperidad que habían anhelado finalmente eran suyas y así, amigos, esta es la conclusión de nuestra historia. ¿Te has sentido identificado con alguno de los personajes? ¿Qué harías tú en su lugar? Necesitas compartir tus pensamientos en los comentarios. Y si te ha gustado, este es el momento de mostrar tu apoyo, dale like ahora. Además, no olvides suscribirte inmediatamente para no perderte más historias exclusivas. Y comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace. No esperes ni un segundo más.